Ok, lo que ves en pantalla es o dice Primavera Democrática, ¿no? De 1939 a 1948, ¿no? La clase pasada nosotros hemos visto el primer gobierno, ¿no? El primer gobierno, el gobierno de la Buena Vecindad, el primer gobierno de Manuel Prado Gartech, de 1939 a 1945. El día de hoy vamos a ver el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero, 1945 a 1948. Estos dos gobiernos, ¿no? El primer gobierno de Prado Garteche y el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero, se califica o está dentro de un periodo de la historia del Perú conocido como la Primavera Democrática. Por eso que ves ahí la Primavera Democrática. La semana pasada vimos la primera etapa de la Primavera Democrática. En esta oportunidad vemos la siguiente etapa, ¿no? Lo que es el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero. Pero solamente para recordar, ¿qué era Primavera Democrática? ¿Por qué llamábamos a este gobierno Primavera Democrática? Vamos a ver bueno, primavera tú sabes que es una época florida, una época del reverdecer, una época de reflorecimiento. Justamente vamos a ver el reverdecer de la democracia, el resurgimiento de la democracia, ya que antes de este periodo hubo una época llamada tercer militarismo, y el militarismo se asocia a la dictadura, ¿no? Cuando los militares toman el poder y la democracia es casi inexistente, ¿no? Porque impone sus normas. Un segundo, por favor, me había olvidado mi video inicial. Disculpen ustedes, ahora sí. Sí, entonces a este gobierno le vamos a llamar Primavera Democrática. Y solamente para recordar un poco, ¿no? Esta vez ya solicitando su información, su apoyo, que diga. En este periodo habían partidos, organizaciones políticas que constantemente criticaban, constantemente ponían en crisis a los gobiernos. ¿Qué partidos políticos eran los dominantes en esta época? Los que tenían mayor apoyo de la población, los que salían a la calle, hacían protestas, manifestaciones, los que se levantaban en armas a través de la violencia. ¿Recuerdan? ¿Alguno me sabe decir qué partido político es? ¿O eran? ¿Ninguno, muchachos? Puede activar su micro o por chat escribir, ¿no? En este periodo recordaremos que fue el APRA, el APRA, el APRA y los comunistas, el Partido Comunista, ¿no? Principalmente el APRA, pero el APRA y el Partido Comunista fueron los partidos de la época que pusieron en crisis a los gobiernos, ¿no? Recuerden ustedes, años atrás, en el tercer militarismo, ¿no? Entre los años de 1930 y 1933, el APRA hizo levantamientos por todo el Perú. Consecuencia, el presidente Sánchez Cerro murió a manos de un aprista, ¿no? Bueno, en este periodo, la Primavera Democrática, los gobernantes Manuel Pardo y José Luis Bustamante y Rivero van a mostrar una conciliación, una predisposición para trabajar con el APRA. Es decir, ya no van a hostigar a este partido. El APRA había sido considerado un partido declarado fuera de ley por ser internacional, ¿no? Y solamente se permite la actividad política a los partidos nacionales creados y fundados en el Perú. El APRA fue fundado en México, es un partido internacional, ¿no? Y los gobiernos constantemente también hostigaban pues a estos partidos, ¿no? No les permitían participar en la política, los oprimían, no les permitían hacer sus manifestaciones, a pesar que estos partidos, el APRA, el Partido Comunista, tenía su buen número de seguidores, ¿no?
Y esta es una característica de este gobierno, del gobierno de José Luis Bustamante y Rivero. Ya estamos trabajando con él directamente. José Luis Bustamante y Rivero. Él llega al poder con apoyo del partido o de los partidos del APRA, ¿no? Uno de los partidos que gobernó, con el cual llegó al poder, eh, con una alianza con el Partido Comunista, ¿no? Se alió a estos partidos para poder tener mayoría, para poder llegar al poder, ¿no? Eh, esa alianza que formó Bustamante y Rivero, esa alianza con el aprismo, esa alianza que formó con los comunistas, ¿no? Se le conoce como el Fredena. No va a olvidarlo, por favor. El Frente Democrático Nacional, ¿no? Esta es la alianza que formó Bustamante y Rivero, Frente Democrático Nacional. Frente Democrática Nacional, entonces, fue la alianza que formó Bustamante y Rivero con el aprismo y el comunismo, y así inscribió a su partido político, el Fredena, Frente Democrático Nacional. ¿Sí? Y pues así va a llegar el poder, ¿no? Y en las elecciones de 1945 se va a enfrentar, pues, Bustamante y Rivero por un lado, con el Fredena, y por el otro lado estaba el candidato Eloy Ureta, representante del partido La Unión Revolucionaria. No va a olvidarlo, por favor. ¿Sí? ¿No? Y hacía sus campañas Bustamante y Rivero. Para llegar al poder, ¿no? Se hizo famoso con su lema, decía, ¿no? En su campaña política: si quieres comer bastante, apoya a Bustamante. Si quieres vivir a dieta, apoya a Ureta. ¿No? La frase suena, ¿no? Hay rima en esa frase. Y esa frase, o ese es el lema de la campaña política que usó Bustamante y Rivero para llegar al poder. Y le funcionó, porque llegó al poder, ¿no? Bustamante llegó al poder con apoyo y la alianza que había formado con el APRA y el Partido Comunista. Pero sin embargo, muchachos, la alianza formada entre ambos era muy débil. No se sabía si esta alianza era sólida, no se sabía si era solamente un pacto transitorio, no se sabía si era un pacto solamente durante la campaña política o si podía ser una alianza a largo alcance, a largo tiempo para poder trabajar, ¿no? Por el país. Bueno, Bustamante llegó al poder y con ello se le permitió a miembros del partido aprista, ¿no? También llegar al Congreso, ¿no? Hubo congresistas por parte del APRA, ¿no? Y es así que al llegar al poder, eh, esta alianza que te he mencionado se disolvió. Esta alianza se disolvió. Pero recuerda, muchachos, Bustamante y Rivero llegó al poder con apoyo del APRA y del Partido Comunista. Se le permitió al APRA participar o que coloque curules en el Congreso. Pero sin embargo, llegados al poder, esa alianza se disolvió. Y de esa manera se va a iniciar una rivalidad. Bustamante ya no quería gobernar con el APRA. Bustamante quería alejarse del APRA. Bustamante que se divorció del APRA prácticamente, quería gobernar solo, sin el APRA. Obviamente, pues el APRA no le iba a perdonar eso. El APRA no le iba a perdonar eso. Un ratito. La razón era muy simple, ¿no? Primero, el APRA se sintió utilizado, ¿no? Primero lo aceptaron solamente para llegar al poder. Una vez llega al poder, lo desecharon al APRA prácticamente. No, el APRA no iba a permitir eso, pues, ¿no? Como tú comprenderás. El APRA entonces se va a oponer a Bustamante. El APRA va a ocasionar problemas al gobierno de Bustamante.
el APRA va a estar en contra del Bustamante. Pero muchachos, si ves la diapositiva, dice ahí por un lado poder ejecutivo y por el otro lado poder legislativo. En suma, hubo un enfrentamiento entre los poderes, entre el... Por favor, ¿quién está aquí? Un enfrentamiento de poderes entre el ejecutivo representa al presidente, en este caso a Bustamante, y el legislativo. Recuerda que te dije que se le permitió al APRA acceder al Congreso y la mayoría parlamentaria era del APRA y Partido Com. Entonces, como cuando llegó al poder Bustamante ya no quería saber nada del APRA, pues el APRA pues, se va a oponer a Bustamante. Y aquí se da el enfrentamiento entre ejecutivo y legislativo, como lo han visto ahora ustedes en estos últimos gobiernos, ¿no? El presidente enfrentado al Congreso entre dimes y diretes, problemas, renuncias, sacan ministros, ¿no? Las leyes no se mueven o hay una demora en la promulgación de leyes, etcétera. De todo pasa aquí. Sí, muchachos, entonces esa es la situación o ese es el aspecto político, por así decirlo. Solamente para empezar el gobierno. Y pues como esto esta es una de las características principales de este gobierno. Ni bien empezando su mandato, ya tiene como enemigo Bustamante y Rivero al APRA. Ya se hizo de enemigos. Muy bien. Sin embargo, el APRA en este periodo también el APRA ya estaba teniendo, bueno, no problemas, pero el APRA en este periodo, solo por comentarte y ahondar un poco más en el tema, el APRA estaba cambiando su ideología. La ideología cuando el APRA se fundó, el APRA era un partido antiimperialista, ¿no? Estaba en contra del imperialismo de Estados Unidos, estaba en contra de las grandes potencias, ¿no? Eso cuando se fundó allá por 1924, si lo escucharas allá de la Torre, cómo hablaba pestes, ¿no? De Estados Unidos, de los países poderosos, pero ya para este periodo el APRA se vuelve un poco más conciliador, se vuelve un se vuelve más democrático, se vuelve más conciliador, se vuelve más pacífico, si por así se puede decir. Ya no atacaba el imperialismo norteamericano, ya no ataca el capitalismo, sino ahora ok, gracias por avisar, es importante, como les digo siempre, avisen por favor cualquier tipo de dificultad que puedan tener, ¿no? Siempre avisen por favor cualquier dificultad. Bien, te comentaba acerca de la posición del APRA, esto ya es un poquito más de extensión que te estoy haciendo, ¿no? El APRA ya cambia la ideología, se vuelve más conciliador, más tolerante hacia el imperialismo, más tolerante hacia el capitalismo, y eso motivó que más adelante un grupito del APRA que no está de acuerdo con esta nueva ideología, con este cambio de dirección del APRA, se separe. Así se va a formar más tarde el APRA rebelde, ¿no? Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero ya más o menos acá se está sentando esas bases, se está sentando los inicios del APRA rebelde, más tarde cambiándose el nombre del MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionario, ¿no? Y todas las guerrillas que se va a dar en la década de los 60. Bien, muchachos, continuamos aquí entonces, o regresamos ya a lo que es este gobierno. Yo comentaba hace un momento que la característica principal, la característica política de este gobierno justamente es esto, ¿no? Ese enfrentamiento que se produjo entre el ejecutivo
y el legislativo, ¿no? El ejecutivo representado por Bustamante y Rivero y el legislativo, ¿no?, representado por la mayoría aprista, ¿no? Eh, Eso va a ocasionar, pues, que el gobierno entre o esté tambaleando, el gobierno pase por una crisis, el gobierno pase por dificultades, ¿no? Principalmente, ¿cuáles son esas dificultades? ¿No? En Cívica se ha visto, o deben haber visto, o vamos a ver tal vez, los cambios de gabinete de gobierno, los cambios de ministros, ¿no? Recuerda que el presidente es el que elige a sus ministros, todo su gabinete, su consejo de ministros, ¿no? Y estos ministros trabajan a la par con el presidente. Pero sin embargo, el Congreso el Congreso es quien puede censurar a los ministros, ¿no? Los puede votar, los puede despedir, así, uno tras otro. Obviamente, hasta por molestar, ¿no? Le puede encontrarle la sinrazón, pero eso puede hacer el Congreso, ¿no? Y así hubo crisis ministeriales en este periodo, ya que constantemente muchos de los ministros del presidente eran censurados. ¿Por quién? Por el Congreso. En otras palabras, por el APRA, porque el APRA tenía mayoría aprista en este periodo, en este periodo. Pero sin embargo, digamos que en este periodo este malestar político va a llegar a grandes rasgos cuando se va a asesinar, como ves ahí en la diapositiva, ¿no?, al dueño o al director del diario La Prensa. Él es Francisco Graña, ¿no? Se acusó, se dijo que, o se acusó, se echó la culpa de este episodio al APRA, a los apristas. Se dijo que los apristas eran los autores de este crimen. En este periódico, pues, se criticaba bastante al APRA, ¿no? Para acallar esas críticas es que se dijo que el APRA fue quien mandó a matar al director de este periódico, ¿no? Y para eso, y para poder investigar esta situación o este hecho, algunos miembros de su gabinete ministerial, es decir, habían ministros que eran apristas, lo que hizo Bustamante Rivero fue quitarlos, sacarlos, ¿no?, y colocar nuevos ministros. Eso todavía va a terminar por ahondar más la ruptura que hay con el APRA. Entonces, muchachos, ahí puedes ver cómo la disputa con el APRA cada vez está haciéndose cada vez más aguda, ¿no? Cada vez más aguda. En el año de 1948, en octubre de 1948, tanto fue la rivalidad con el APRA ya empezaba a hacer manifestaciones, desmanes en las calles. Tanto fue que se intentó realizar una sublevación, ¿no? Se intentó realizar un golpe de Estado, ¿no? Esto desde la Marina de Guerra. Desde la Marina de Guerra se intentó realizar un golpe, pero ello fue aplacado con gran dureza, ¿no? Se aplacó, se intentó o se apagó automáticamente este levantamiento, ¿no?, o este intento de golpe de Estado que se estaba iniciando desde la Marina. Y el partido político que organizó esta rebelión, este intento de golpe de Estado, fue el APRA. Bueno, con esto te das cuenta que ya la situación se está volviendo insostenible. ¿Qué es lo que hizo Bustamante y Rivero al respecto de ello? ¿O qué hizo con el APRA? Simplemente lo declaró fuera de ley. Lo declaró fuera de ley. Profesor, ¿y eso qué significa declararlo fuera de ley? Es decir, que ya el APRA ya no puede, ya no es reconocido o ya no tiene participación política. Está fuera de ley. Es ilegal. El APRA es un partido ilegal.
Pero uno piensa pues que debería haber hecho más. Mira, han intentado dar golpe de Estado, han provocado una sedición, un levantamiento desde la Marina, levantamiento armado. Debía haber rodado cabezas, debía poner. Muchos pensaron eso, así como yo te lo estoy comentando. Muchos dijeron eso, ¿no? Debía haber puesto golpe, mano dura, ¿no? O sacar una nueva ley para reprimir a los apristas, encarcelarlos, deportarlos, expulsarlos, como han hecho los militares anteriormente y como lo van a hacer en el futuro, ¿no? Muchos decían eso. Es por esa razón que decían que el gobierno de Bustamante era débil, endeble, enclenque, no tenía carácter para gobernar. No tenía carácter. Es por esa razón que justamente en ese año 1948 le van a dar golpe de Estado, pero no el APRA, ¿no? Sino un militar. Ahora vamos a ver quién es. Muy bien, sigamos a ver con la diapositiva. Si ves en la diapositiva, hay una de las características de este gobierno, nos dice que su régimen se caracterizó por la fuerza de política, ¿no? Evidenciada en el clima de inestabilidad, ya que el APRA había alcanzado la mayoría en el Congreso y controlaban al presidente desde ahí. ¿No? Entonces el APRA cada vez está envuelto en mayores, se hacía más con el poder, cobraba más protagonismo y el APRA parecía no tener control, porque Bustamante y Rivero pues no los ponía a raya, no los ponía a línea, no los controlaba. ¿Sí? Esa es una de las características de este gobierno cuando hablamos de la debilidad del gobierno de Bustamante. ¿No? En el aspecto económico, muchachos, 1945, año en que inicia el gobierno de Bustamante y Rivero. Si recuerdas, este año, 1945, es el fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿No? ¿Y qué hay con eso? Bueno, la Segunda Guerra Mundial terminó, por lo tanto, nuestras exportaciones disminuyeron. Eso se entiende, eso es muy lógico porque ya no se requería, la industria ya no se movilizaba en cuanto a la fabricación de armas bélicas, armas de guerra. ¿No? Las materias primas ya no es tan necesaria, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, los países terminaron económicamente mal, muchos terminaron, bueno, graves, por así decirlo, muchos países destrozados, muchos países de Europa, y su principal tarea ahora es reconstruir sus ciudades, reconstruir su país. ¿No? Por esa razón, nuestras exportaciones, los productos que vendíamos al extranjero, disminuyeron. Si disminuyeron las exportaciones, la economía está baja. No es que estemos en crisis o estemos graves, pero ya no había la economía estable que había en el gobierno anterior, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando nuestras exportaciones aumentaron. Ahora no, nuestras exportaciones bajaron, la economía también. Eso se traduce en falta de empleos, más protestas en las calles, ¿no? Sueldos bajos, en fin. Todas esas situaciones, pues, va a agravar el gobierno de Bustamante y Rivero. Pero sin embargo, no todo fue malo, muchachos, en este gobierno. Lo que vamos a ver, falta de carácter, sí. Pero bueno, hemos visto el aspecto político, la rivalidad entre el Ejecutivo y el Legislativo, estamos viendo el económico, ¿no? Los efectos de la Segunda Guerra Mundial, y entre sus obras y hechos, acá vamos a mencionar algo, lo más importante, lo que tú ves aquí en pantalla, la tesis de las 200 millas, o conocida también como la doctrina de las 200 millas. Profesor, ¿qué es eso? A través de esta ley que dio Bustamante y Rivero, se va a autorizar o se va a permitir la explotación de los recursos ictiológicos. Es decir, tenemos soberanía sobre nuestro mar. Tenemos libertad, soberanía, tenemos el dominio sobre nuestro mar y sobre nuestro zócalo continental. Es decir, podemos explotar nuestro mar a nuestro gusto, a nuestro placer, a nuestras anchas. Podemos mejorar, conservar y distribuir nuestros recursos marinos de una mejor manera. Profesor, ¿por qué? ¿Qué tiene eso de extraordinario? Eso lo hacemos ahora, pero en aquel entonces no. Solamente se permitía unas pocas millas mar adentro.
Es decir, el mar no nos pertenecía. El día de hoy sí. Desde la costa peruana, 200 millas mar adentro, nos pertenece. Es mar peruano. 200 millas, profesor, en kilómetros, unos 340 kilómetros más o menos, ¿no? Mar adentro. En ese entonces no había, solamente eran 5 millas que equivalen a 17 kilómetros más o menos. Pero en aquel entonces no, muchachos. No podíamos hacer uso extensivo de nuestros recursos marinos. Bueno, ese es uno de los legados, de las obras más importantes de Bustamante Rivero, que hasta el día de hoy está presente, está vigente, ¿no? El Perú fue uno de los primeros países aquí en América en justamente firmar ello y establecer ello. Más adelante también lo van a hacer otros países que tienen salida al mar, como Ecuador o como Chile, por ejemplo, mencionando a otros. Digamos que esto es entonces lo más resaltante, lo más importante, ¿no? Esa soberanía que nosotros tuvimos. ¿Sí? A pesar que hubo oposición a otros países como Estados Unidos, por ejemplo, se oponía a eso, pero pues pudimos hacerlo, ¿no? A través de recurriendo a las instancias superiores internacionales, como la Corte de la Haya. Otras obras que se hizo durante este gobierno. Otras obras durante este gobierno. Durante este periodo, por ejemplo, se va a crear el Hospital Bravo Chico. ¿No? Tú lo conoces, el Bravo Chico, el Hospital Hipólito Unanue, o Bravo Chico, como se conoce el día de hoy, ¿no? Se va a crear la empresa petrolera fiscal, o está en la pantalla, en la diapositiva. Con ella, el Perú va a tomar posesión, tomó el control del petróleo del país. Profesor, antes no controlábamos el petróleo, no. Eso estaba en posesión y en manos de Estados Unidos, ¿no? Quien a través del Acta de Talara se le permitió justamente explotar nuestros recursos. Pero ahora no. Ahora se creó la empresa petrolera fiscal y con ello se tomó el control del país, ¿no? Y para eso también para poder justamente tener mayor alcance en esta actividad petrolera, se firmó el contrato de Sechura. Con ella se llegó a un acuerdo con la IPC, la International Petroleum Company, ¿no? Para que se le permita a esta empresa explotar los recursos petroleros de nuestra zona, específicamente de Piura, ¿no? Con el contrato de Sechura para poder explotar justamente el petróleo, ¿no? Explorar nuevas tierras y exportar. Claro está que a cambio de mayores impuestos. Antes no era así. Antes se le daba más facilidades a esta empresa, la International Petroleum Company, la IPC, para poder trabajar. Otra obra, aprobó la ley del llanaconaje, ya en el año 1947. Con esta ley del llanaconaje se mejoraron las vías de penetración, ¿no? Las carreteras a la selva, por ejemplo, las vías de penetración a la selva. Profesor, ¿qué es esa ley de llanaconaje? Se le va a pagar, se le da una remuneración al indígena, ¿no? Prácticamente se le está explotando al indígena o trabajo al indígena, pero esta vez con trabajos asalariados. En otras épocas se les obligó a trabajar en la construcción de carreteras gratuitamente, ¿no? Por un periodo de tiempo. Ahora se les va a pagar, no son trabajadores asalariados. Muchachos, ya para terminar, como ves, este gobierno no es un gobierno muy largo, no duró 6 años, como decía la constitución de este periodo.
En este periodo, la Constitución dice, bueno, dice 6 años, pero este gobernante solamente llegó a gobernar 3. Y yo en un inicio te dije que siempre es necesario que uno vea o revise cuando veas un tema, veas el título, los años de gobierno. Si ves menos tiempo del que le corresponde o es que murió, fue asesinado, le dieron golpe de Estado, ¿no? Dimitió, es decir, renunció al cargo, muchas cosas pueden pasar. En este periodo a Bustamante y Rivero le dieron un golpe de Estado. Como recordarás, en un inicio de la clase, te dije que una de las características de este gobierno es justamente esta rivalidad entre el Ejecutivo, representando al presidente, a Bustamante, y el Legislativo, es decir, el Congreso, que entre sus filas tenía una mayoría aprista. Con eso, el APRA no dejaba trabajar al gobierno, había crisis ministeriales, hubo intentos de golpe de Estado por parte del APRA. Y también te dije a un inicio que este gobierno era considerado como débil. Todos los que rodeaban al gobierno lo consideraban falto de carácter, porque no hizo nada. No le ponía el pare al APRA, pues en palabras sencillas. No le ponía el pare, más que económicamente no estábamos tan bien, ¿no? Debido a los efectos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La disminución de nuestras exportaciones. Es así que va a estallar una revolución desde la ciudad de Arequipa, conocida o se hizo conocer esta revolución como la Revolución Restauradora de Arequipa, que estaba al mando del general Manuel Odría, ¿no? Desde Arequipa se va a organizar una revolución para justamente sacar del poder a Bustamante y Rivero, justamente excusándose en lo que yo acabo de decir, ¿no? Esa debilidad, ese carácter, esa falta de carácter, perdón, principalmente para reprimir al APRA, ya que Bustamante no hizo nada para reprimir al APRA. ¿Qué es lo que hizo solamente? Declararlo fuera de ley, nada más eso, ¿no? Algo más drástico, algo más que haya hecho, no, les permitía seguir haciendo sus desmanes. Entonces, por esa razón, Manuel Odría va a tomar el poder, ¿no? Representando a la oligarquía agroexportadora de la época. En el año de 1948, ¿no? Un 27 de octubre de 1948, Manuel Odría se va a hacer con el poder y se va a colocar en la presidencia del Perú hasta el año de 1956. Y ahí va a entrar o va a iniciar otro periodo de la historia del Perú, conocida como el Ochenio de Odría. Y así vamos a ver el fin de la primavera democrática, ¿no? Ya que recuerda la primavera democrática, había democracia, participación del pueblo en las elecciones. Ahora no, entramos en una época, otra vez en una dictadura. Odría llega por golpe de Estado, nadie lo ha elegido. En 1950 va a manipular las elecciones. Y bien, acá tienes un resumen de los 2 gobiernos de la primavera democrática, lo que es o lo que fue Manuel Prado Ugarteche, quien gobernó durante toda la Segunda Guerra Mundial, y por el otro lado tienes a José Luis Bustamante y Rivero. Claro, está con lo más importante de cada uno de ellos. ¿Alguna consulta, alguna duda, muchachos, hasta aquí? No. Ninguna, ¿verdad? Ok. Muy bien, a ver, entonces, dame unos segundos, por favor. Voy a poner pausa. Bien, muchachos, tienen ahí entonces la ficha. Vamos a resolver, a ver, ahora sí acá me ayudan. Bueno, participan y
para anotar sus intervenciones. A ver, primera pregunta. Dice, las divergencias políticas entre el Poder Ejecutivo y Legislativo durante el gobierno de Bustamante y Rivero tuvieron como causa... ¿Cuál fue la causa, no, del La enfrentamiento? D, oposición del APRA. Oposición del APRA, claro, ¿no? Claro. La oposición del APRA, la 1D. 1D de edad, oposición del APRA. Apellido, por favor. Carrión Gómez. Carrión, Ciara Carrión, ¿verdad? Gracias, Ciara. Ya está. 2. El golpe de Estado contra Bustamante y Rivero, dirigido por Manuel Odría, favoreció... ¿A qué clase favoreció el golpe de Estado de Manuel Odría que le dio a Bustamante? Oligarquía. A la oligarquía agroexportadora, claro. La C, oligarquía. Sí, así fue. La C, profe. Así fue. ¿Quién fue? Ciara nuevamente. Sí. Ok, gracias. Participan y me dicen su nombre, apellido para anotarlos. 3. La tesis de las 200 millas propuesta por Bustamante y Rivero tuvo repercusión en... Conservar los recursos ictiológicos. La A. Así es, la A. La A. Noemí Guzmán Medrano. Ok, Guzmán Medrano, ¿verdad? Ciara también participó y Piero también lo escuché por ahí al fondo. ¿La 3 cuál era? 3A. Un segundo, por favor. Número 4. Se relaciona con el gobierno de Bustamante y Rivero. Está sencilla la número 4. La A. Impide la participación política del APRA. En un inicio les permitió participar, ¿no? Llegaron al Congreso, llegaron al poder con él. No sería algo más todavía más latente, más obvio. La D. La D. La D, profe. Soberanía sobre el mar territorial y zócalo continental. Claro, ¿no? Te dije que esa es su obra más importante, la tesis de las 200 millas. Apellidos, por favor. Arias Rodríguez. Guzmán Medrano. Tongo Villarreal. Arias, muy bien. Ok. 5. Con el decreto del 1 de agosto de 1947 se establece... Está fácil, ¿eh? Soberanía marítima territorial. La C. La C. La C, soberanía marítima territorial, ¿no? Las preguntas van a ir siempre referidas a ello, ya que esto fue la obra principal de este gobierno. 6. Durante las elecciones de 1945, el más cercano competidor a Bustamante y Rivero fue... Eloy Ya, Eloy. Ureta. Ya, Así es, Eloy Ureta. Muy bien. Piero Dongo, ¿no? ¿Quién más fue? Ceballos Guzmán Elizabeth. Medrano. Ciara Carrión. Mara Ciara y su compañero Ceballos Elizabeth. Ceballos Arizaro. Gracias, Ceballos. Muy bien. 6-7. Documento que permitió la explotación de zonas petroleras en Piura. Fácil. Contrato de Sechura. Contrato de Sechura. Así La es. C. Contrato de Sechura. Apellidos, por favor. Carrión Gómez. Sí, recuerdo haber escuchado, sí. De a poquito ya los estoy conociendo, ¿no? Hasta que me sepa sus voces, sus nombres y todo ello. 8. La revolución restauradora contra Bustamante y Rivero se inició en... Arequipa. Arequipa, claro. La C. Arequipa. La
C. 9. La unión de partidos que lideró Bustamante y Rivero en las elecciones de 1945 se denominó así, Frente Democrático Nacional. Frente Democrático Nacional, ¿no? El conocido Fredena. El Fredena. Excelente. La profe. Ok. Sí, ya los anoté. Y la número 10, Eloy Ureta perteneció al partido. Frente Democrático Nacional. La. No, pues Eloy Ureta fue el opositor, ¿no? Los candidatos fueron en 1945 Bustamante y Rivero representando. Revolucionaria. Exacto, ¿no? Los candidatos fueron Bustamante representando al Frente Democrático Nacional y Eloy Ureta representando a la Unión Revolucionaria. 10C. Sí, ok. Bien, muchachos, a ver. Bueno, esto ya la evaluación es algo que ya les corresponde a ustedes. Solamente una chequeada rápida a ver si hay algo que... Director del Diario de la Prensa asesinado, lo hemos hecho, mencionado. ¿Qué significó la ley del llanaconaje? Trabajo asalariado a los campesinos, lugar donde se inició la Revolución Restauradora, la conocen. ¿Con qué agrupación política se presentó Bustamante en 1945? También está fácil. En la actividad de extensión dice, ordene cronológicamente los siguientes acontecimientos. Lo que usted tiene que hacer es simplemente, según la ficha o la diapositiva que hayamos trabajado, colocarle fecha, ¿no? A cada uno de estos, o cuándo sucedió cada uno de estos hechos que ves acá. Y colocar cuál fue primero, segundo, tercero y cuarto. Nada más. En la 2, según tu opinión, ¿cuál debería ser la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo en un gobierno democrático? Esto es pregunta personal, ¿no? ¿Cómo deben llevarse estos dos poderes del Estado? Bien, está bien cómo se han llevado, mal, no lo sé. Y la número 3, elabora un tríptico sobre Bustamante y Rivero y la soberanía marítima sobre las 200 millas del mar. Pero ustedes han hecho trípticos anteriormente, donde coloques un resumen, ¿no? Sobre principalmente la doctrina de las 200 millas, ¿no? La doctrina de las 200 millas, algo sencillo, lo más sencillo posible, no te compliques la vida, por favor, y lo pegas en tu cuaderno, ¿sí? Hecho eso, toman su foto correspondiente, me lo envían. Más tarde, a las 8 o 9 de la noche, estoy publicando sus notas, ¿no? Trato de hacerlo hoy día. Y cualquier duda, inconveniente o algún error que yo haya cometido en sus notas, me lo hacen saber, por favor. Ya les comentaré en un inicio, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna consulta, muchachos? ¿Todo bien hasta acá? Ninguna, ¿verdad? Vamos a parar entonces la grabación.